Gracias por acompañarnos una vez más en Historias sobre la Noche, querida comunidad. De todo corazón, les doy las gracias por estar aquí y por seguir formando parte de este rincón tan íntimo. Como siempre, deseo que estén pasando un buen momento y que todo marche bien para disfrutar de estos relatos. Y si hoy no es uno de esos días fáciles, si llevas alguna preocupación pesando en el pecho o te espera una semana agobiante, quiero enviarte un cálido abrazo. No solo de mi parte, sino de cada persona que comparte este espacio con nosotros. Espero que puedas sentir el cariño y la compañía de esta gran familia. Por ahora, suelta todas esas preocupaciones y permítete sumergirte en unos minutos de misterio, de escalofríos y de pura emoción. Relájate, busca una posición cómoda y déjate envolver por los relatos que hemos preparado, cargados de sombras y secretos. Es momento de adentrarnos juntos, sin miedo, en nuevas historias sobre la noche. Hola si me estás leyendo, gracias si me estás escuchando. Antes que nada quiero decirte que yo era exactamente como tú, como la mayoría, un escéptico que escuchaba estas historias solo por diversión. A veces incluso me confundía que la gente pudiera creer en criaturas de fantasía, en cosas tan increíbles. Y estoy hablando de cuando apenas era un niño. Bueno, hoy ya no soy como tú. Hoy soy una de esas personas de las que muchos se burlarían. Antes pensaba que la gente ignorante era la que creía en lo sobrenatural, pero hoy sé que todos somos ignorantes ante lo oculto, que casi nadie entiende lo que realmente acecha ahí fuera. Hoy sé que quien cree es porque fue testigo de lo inexplicable, o bien porque tiene la mente lo suficientemente abierta para aceptar que existen cosas que van mucho más allá de lo que nuestra razón puede comprender. Para contar mi historia necesito que les narre tres sucesos distintos en etapas diferentes de mi vida, cosas que me hubiera gustado jamás vivir. Cuando conoces lo oculto, la paz de cada noche se desvanece para siempre. Me remonto a cuando tenía 12 años. Mi mamá, viuda desde que yo era un bebé, por fin encontró a alguien que valía la pena, Alejandro, a quien con el tiempo llegué a llamar papá. Cuando su relación se tornó seria, nos mudamos a vivir con él a su casa en un fraccionamiento que yo ya conocía, uno que siempre me había causado una extraña inquietud, y es que la abuela de mi mejor amigo, Mateo, vivía ahí, y yo ya había tenido la oportunidad de visitar ese lugar cuando acompañaba a mi amigo y a su madre algunos fines de semana. Quien haya visitado ese sitio lo reconocerá por mis palabras. En algún momento fue una colonia muy acomodada de la ciudad. Los terrenos eran enormes, las casas inmensas, con una arquitectura atractiva, pero perturbadora. Ninguna casa se parece a la vecina. Todas son distintas, todas originales. Pero eso es tiempo pasado. Esas casas están lejos de aquel esplendor de los años 40 o 50. Hoy podría decirse que son, en su mayoría, guaridas decadentes de gente pobre que sobrevive ahí. La gente que las habita no tiene la capacidad de mantenerlas y se han ido pudriendo con el paso del tiempo. La maleza las cubre casi por completo. Por eso, las leyendas que me contó la abuela de mi amigo, esas historias de fantasmas ya las conocía. Pero al llegar a vivir ahí, me tocó experimentarlas en carne propia, en la casa de Alejandro. Todas las noches, sin falta, se escuchaba como alguien se levantaba, atravesaba el pasillo oscuro de las habitaciones y luego, lentamente, abría las cortinas del baño. Era un sonido completamente real, nítido. No sonaba tétrico al principio, sonaba solo como si alguien caminara por ahí. Pasaron semanas para que yo dejara de creer que era mi mamá y para que ella, que también lo escuchaba, dejara de creer que era yo. Alejandro habló claro con nosotros. Mi ex esposa sigue aquí. La puedo sentir, la puedo escuchar. Ojalá que no les asuste esa presencia. En las noches es más clara. Se escucha que alguien anda rondando por la casa. Solo les pido que intenten no salir. Me da pánico que la vean. Me da terror pensar en cómo se verá su fantasma ahora. Prefiero recordarla como la última vez que la vi en vida. Me acuerdo cuando nos dijo esto.
Me acuerdo de la frialdad en sus palabras, la gravedad de su tono. Era imposible no tomarlo en serio. Y claro, le hicimos caso. La gravedad de su tono no permitía dudas. Era imposible no tomarlo en serio, así que naturalmente le hicimos caso, o intentábamos hacerlo. Incluso si no hubiéramos escuchado sus pasos, si no hubiéramos sentido esa presencia opresiva por las noches, habríamos respetado las palabras y la súplica de Alejandro. En aquel entonces, yo solo tenía un amigo real, Mateo. Y como les digo, quien vivía en esa casa era su abuela. Él empezó a visitarla más seguido, sabiendo que yo lo acompañaría, y a mí me encantaba ir a verlo. Su abuela me caía muy bien, me hacía sentir como en casa. La extrañaba muchísimo. Me resultó muy duro dejar de verlo todos los días en la escuela. En la nueva, la verdad, me estaba costando integrarme más de lo normal. Un sábado por la noche él se quedó con su abuelita. Yo tenía todo planeado para quedarme a dormir también con ellos, pero no contaba con que los planes de mi madre eran otros. Como siempre pensaba llamarle alrededor de las 10, decirle que ya era muy tarde como para caminar solo rumbo a casa, y ella me diría que estaba bien, que podía quedarme allá, y así seguiría jugando y poniéndome al día con Mateo. Pero no, mi mamá estaba sola en casa y cuando le hablé, me dijo que tenía miedo. Me pidió que llegara pronto, por favor. Me despedí de la abuela de mi amigo. Mateo me acompañó hasta la mitad del camino. Llegué a mi calle por el lado opuesto. La calle bajaba hasta una pequeña avenida con camellón, pero conforme subía, se iba tornando más y más tétrica y solitaria. Algunas casas parecían estar completamente abandonadas y, finalmente, la calle terminaba con una casa en el fondo. Una casa que jamás había visto antes de esa noche. Parecía ser de madera podrida y oscura, cubierta por enredaderas que se retorcían, ocultando la estructura original. Estaba llegando a mi calle para dar vuelta en dirección a mi casa cuando pasó trotando un niño, un poco más grande que yo. Nunca lo había visto antes, me pareció fantasmal su presencia en aquella noche tan solitaria y muerta. Lo único que se escuchaba en toda la calle eran sus pasitos, resonando como un eco siniestro. Se volteó a verme sin saludar, sin una pizca de sorpresa. No alcanzaba a verle la cara con tan poca luz, solo lo seguí con la mirada. Se dirigía directo a la casa del fondo y entonces noté que no estábamos solos. Lo esperaban 3 siluetas en la casa. Las 3, inmóviles detrás del portón. Hoy sé que eran 3 mujeres, pero en ese momento solo veía sombras. A la que estaba junto a la puerta la distinguí cuando llamó con los brazos al niño y lo envolvió en un abrazo al entrar. La mujer se detuvo un segundo, parecía cubierta por un velo, negro, o así de profunda era su oscuridad. Me di cuenta de que me observaba. Se quedó paralizada mientras giraba hacia mí, inclinando su cabeza como si me estuviera analizando, desmenuzándome. Sentí un terror visceral, pero me dio vergüenza correr. Era como si supieran, en el fondo, que solo era un niño y no quería verme como un cobarde aterrado por una simple vecina, en la negrura de la noche. Seguí caminando lo más rápido que pude, conteniendo el aliento. Entonces escuché que alguien me seguía. Escuché de nuevo los pasos del niño, ahora corriendo detrás de mí, rápido. Empecé a correr yo también a toda velocidad, intentando llegar a... Mi mente era un caos. No sabía a quién me perseguía, pero ni loco iba a voltear. Solo podía pensar en lo que tardaba en abrir esa maldita puerta de rejas. Cada vez que entraba a la casa era una odisea. Me tomaba segundos eternos destrabarla y lograr que abriera. Segundos que esta noche eran de vida o muerte. No podía perder ni uno. Llegué y me trepé de un salto. Puse el pie en la cadena e intenté brincarla, pero me quedé atascado en las puntas afiladas de la parte superior. Sentí como la tela de mi pantalón se desgarraba, luego un tirón seco en el brazo. Fue un milagro que no me abriera la piel. Entré corriendo, atrancando todo a mis espaldas, y subí a toda velocidad al cuarto de mi madre. Cuando toqué, su voz temblorosa preguntó mi nombre. Soy yo, mamá. Todo está bien.
Abrió y con los ojos vidriosos me confesó que se sentía fatal. Había llamado a Alejandro, pero él le juró que no podía volver a la casa. Perdóname, me susurró. Sé que querías estar con tu amigo, pero te necesitaba. Solo quería que estuvieras aquí conmigo. No soportaba sentirme tan sola. Le pedí que no se preocupara por nada. Bajé a prepararle un té para que se calmara, para que tomara sus pastillas y por fin pudiera dormir. Por un momento, me olvidé por completo del mundo exterior, hasta que un sonido sordo vino desde la reja. Sentí de repente una humedad fría en mí, calcetín izquierdo. Revisé, me había cortado el muslo al saltar. Era un corte fino pero profundo. El dolor empezó a punzar. Mientras me limpiaba, me acerqué a la ventana para espiar, casi sin aliento. De golpe, todo lo que había visto regresó a mi mente, pero intenté convencerme de que todo era producto del pánico, del calor del momento. No sé si les ha pasado que después de ver algo, intentas racionalizarlo, crees que quizás exageraste, que lo viste mucho peor de lo que en realidad fue, pero al asomarme por la ventana, el corazón se me heló. Me di cuenta de que mi miedo estaba más que justificado. Vi una silueta agazapada junto a la reja, desde la calle, intentando alcanzar algo del lado de adentro. No les podría asegurar quién era porque estaba oscuro, no había ni una lámpara, la luz de la calle no llegaba ahí. No supe si era esa mujer o aquel niño que vi hace rato. Solo vi un brazo largo y esquelético que finalmente atrapó algo, un trozo de tela. El pedazo de mi pantalón, tal vez, lo acercaron a su rostro oscuro, como si lo olieran, y luego, sin más, se desvanecieron tras la barda. Escuché como si mi madre se hubiera levantado. Cerré la cortina de golpe y le grité que ya iba. Al voltear, la vi al final del pasillo, entrando a mi cuarto. Fui por el té y me dirigí hacia allá. No, me pareció raro que entrara. La ventana de su habitación daba a la calle, pero la mía, aunque pequeña, daba a la parte trasera, a un sendero que bajaba hacia el arroyo que separaba nuestros patios traseros de los de la otra hilera de casas. A mi madre siempre le encantaba asomarse a ver jugar a los niños pequeños de una de las casas de atrás que bajaban siempre hasta ahí. Esperaba encontrarla mirando por la ventana, pero mamá no estaba. Mi cuarto estaba vacío. Regresé al suyo y allí estaba ella, acostada. No te levantes, mamá. Intenta descansar. Intentó incorporarse un poco. Quería sentarse para tomar el té. Le dije que regresaría en un momento. Necesitaba ir al baño para limpiarme bien la pierna, que empezaba a escocerme con fuerza. Al encerrarme en el baño, sentí un ardor punzante, algo feroz. Era como si una avispa me hubiera clavado el aguijón justo en la herida. En ese instante, empecé a llorar. Intenté que fuera en silencio, pero el dolor era insoportable. Se me escaparon unos sollozos que, sin duda, escuchó mi madre. Ya voy, mamá, todo está bien. Le grité para tranquilizarla, pero el dolor no cedía, seguía ahí, quemándome. De pronto, la puerta empezó a abrirse. Como me había bajado los pantalones, la empujé desesperadamente para cerrarla. Le grité a mi madre que me dejara en paz, que ya salía, que todo estaba bien. Música. Un sonido sordo al otro lado de la puerta me hizo helarme la sangre. Comprendí que quien estaba del otro lado no era mamá. La puerta volvió a ceder. Si no, tuviera seguro, habría entrado. Me aferré a ella con ambas manos, con todas mis fuerzas. La soltaron desde afuera, pero el terror me paralizaba. Era incapaz de soltar la manija. Cada célula de mi cuerpo se había activado, atrapada en un modo de supervivencia visceral. Supongo que no podía dejar de apretarla, mis nudillos estaban blancos por el miedo. Al parecer, esa cosa que acechaba afuera finalmente se había alejado del baño. Dejé pasar los minutos. Me da mucha vergüenza admitir que simplemente no me atrevía a salir, aunque sabía que mamá estaba en su cuarto totalmente indefensa, yo solo.
Rezaba para que la puerta estuviera bien cerrada, rogando que esa maldita cosa del pasillo no hubiera logrado entrar con ella. Después de un buen rato reconocí el sonido del coche de Alejandro acercándose. Abrí la puerta de golpe confiando en que no tardaría nada en entrar. Había algo profundamente extraño en la casa, en el ambiente, algo que me erizaba la piel y no podía explicar. Cuando Alejandro entró y me vio a mitad del pasillo, me preguntó qué había pasado. Mamá seguía dormida, pero los dos podíamos sentirlo. Y no era una presencia maligna. Era como si el aire se volviera pesado, denso, por toda la casa. Caminamos hacia mi habitación y notamos que la ventana estaba abierta. Lo primero que pensé fue que el aire que se colaba por ahí era lo que causaba esa sensación extraña, como de alivio, pero no, era algo totalmente distinto. De pronto, escuchamos un sonido a lo lejos. Era un tintineo como de juguete navideño que venía desde abajo del sendero que daba hacia el arroyo. Los perros de las casas de atrás empezaron a aullar como locos. Era evidente que algo se movía por ahí entre las sombras. Por puro reflejo, volteé hacia mi escritorio, donde tenía un pastorcito de Navidad que emitía ese mismo sonido. Un juguete horrendo, pero que era el único recuerdo que conservaba de mi papá. Mamá decía que él lo había comprado cuando se enteró de que iban a tenerme. Quería que yo sí celebrara la Navidad, a diferencia de él, que fue educado en otra religión, y a diferencia de mamá, cuyo mi padre odiaba las fiestas decembrinas. Aquel juguete ya no estaba en mí, al escritorio. Algo se había arrastrado fuera de la casa, algo se lo había llevado consigo. Durante los días siguientes, recordé que aquella noche se sentía como un sueño febril, como si todo hubiera sido producto de una fantasía retorcida. Regresé a observar aquella casa al fondo de la calle y, esta vez, el silencio que emanaba era sepulcral, parecía vacía, totalmente abandonada. Las puertas que días atrás había visto abiertas de par en par, ahora estaban selladas con cadenas oxidadas, aunque lo más perturbador era que los candados estaban puestos por dentro. La casa de Alejandro, nuestra casa, seguía vibrando con una energía distinta, maligna. Mi madre también lo notó. Dejamos de escuchar los pasos pesados por las noches, los chasquidos y el agua corriendo en el baño. Por aquel entonces me torturaba, preguntándome si aquello que ocurrió, aquella cosa que me acechó, habría sido, en el fondo, algo benigno. ¿Por qué ese espectro, esa presencia opresiva, la esposa de Alejandro, se había desvanecido de pronto? ¿Será que quizás aquello que me siguió me había ayudado, que finalmente la había hecho descansar en paz? Mi mente era un caos de teorías. En aquel momento hasta compré un libro sobre fantasmas en la librería que estaba frente a la escuela. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Si ahora me veía obligado a creer en lo paranormal, quería dominar el miedo a través del conocimiento. No estoy seguro si fue esa tarde o la siguiente, pero mientras regresaba a mi casa después de clases, noté a 3 niños siguiéndome de cerca. Debían ser unos 2 años menores que yo. Me giré, ignorándolos al principio, pero volví a sentir sus pasos tras de mí. Me detuve en seco y les pregunté si necesitaban algo. Los reconocí, eran los niños de la calle de atrás, esos que siempre jugaban cerca del arroyo. Queremos preguntarte algo, dijeron. Vale, adelante. Soy todo oídos. Tú eres el que vive en la casa grande, frente a nosotros, al otro lado del arroyo, ¿verdad? Sí, supongo que sí, les respondí, sintiendo un escalofrío. Queremos decirte algo, porque algo salió de tu casa. Una bruja soltó uno de los niños, interrumpiendo al otro. ¿Una bruja salió de mi casa? ¿De qué rayos hablas? Me rogaron que lo siguiera, y, dominado por una inquietud creciente, lo hice. Necesitaban mostrarme algo. Dimos la vuelta a la manzana, llegamos a un pequeño puente sobre el arroyo, y me señalaron cómo bajar. Caminamos por el sendero lodoso hasta llegar a la parte trasera de mi casa.
Desde abajo, la estructura parecía sacada de una película de horror de bajo presupuesto. Aquellos niños tenían toda la razón para estar aterrorizados y fabular historias macabras. ¿Esa ventana es la tuya? ¿Donde se asoma tu mamá también?, preguntaron. Sí, es mi cuarto. Respondí que sí, pero ellos insistieron. También se asomaba otra cosa desde hace mucho. Desde que el señor Alejandro vivía solo, se asomaba a algo más, algo que habitaba en esa casa. Sentí una descarga eléctrica como si una mano gélida me acariciara la nuca, y tuve que preguntar con la voz quebrada, ¿había un fantasma? ¿De verdad había algo allí? Yo también lo sentí, lo escuché. Alejandro dice que es su esposa, dije. Pero me cortaron, visiblemente molestos. No, la señora Isabel no era una bruja, ella era buena. Cuando ella murió, se empezó a asomar por la ventana una señora de suéter café, blusa negra de cuello de tortuga. Era gris, añadió. Otro de los niños. Mi mamá y mis tías dicen que esa era la señora que vivía allá antes, la verdadera bruja, y se escapó hace poco. La vimos marcharse cruzando el arroyo. Tuve que interrumpirlos. Podía aceptar la existencia de fantasmas, sí, pero de ahí a las brujas me parecía un salto abismal. Las brujas siempre me habían parecido algo, un mito antiguo. Nada era una exageración. Pasaron exactamente 3 años para que algo más volviera a ocurrir, para que por fin creyera, para que aceptara que en esa casa, tanto en vida como en muerte, habitó una bruja y que aquella noche despertó. Tuvieron que pasar 3 años para la segunda experiencia, la que me obligó a ver que todo lo ocurrido aquella noche había desencadenado esta pesadilla, que todo era culpa de aquellas brujas del final de la calle. Hemos llegado al final de esta noche de terror. Si alguna de estas historias logró helarte la sangre o acompañarte en la penumbra, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos relatos que acechan en las sombras. Y si hubo alguna historia que realmente te estremeció, considera compartir este video con tus allegados. Cada nueva alma que se une ayuda a que esta comunidad siga creciendo y manteniendo vivo este espacio de oscuridad. Gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar estos susurros. Espero que hayas pasado un momento inquietante y que nos volvamos a encontrar muy pronto en una nueva recopilación de historias malditas. Que tengas una noche muy oscura. Cuídate mucho y hasta la próxima.